Página 47. Historia universal. Siglo XXI. Volumen 11. La Baja Edad Media, por Jacques Le Goff, 1971. Primera parte. La expansión del Occidente cristiano. 1060-1180. Continuación del capítulo 2. Aspectos y estructuras económicas. 2.3. La renovación comercial. Ya hemos hecho alusión a los mercados en relación con los progresos y las necesidades de la economía rural a propósito de un comerciante de hierro. Las aldeas y los señoríos experimentan también la necesidad de tener relaciones más continuadas con los mercados, porque los progresos en la producción hacen surgir excedentes comercializables y las ganancias en dinero que de ello resultan permiten comprar géneros u objetos que la producción local no proporciona. En la primera mitad del siglo XIII, por ejemplo, puede verse cómo los habitantes de la aldea de Prise, junto a Mâcon, obtienen del rey Luis VIII, 1223-1226, la autorización para tener un mercado regular. Cuando el rey de Francia, Luis, de feliz memoria, atravesó Prise de camino a Aviñón, concedió a los hombres de la aldea un mercado semanal, los lunes. El trigo, cualquiera que sea el lugar en que se venda, si se mide en la aldea el día de mercado o cualquier otro día, es tributario. De este modo, el desarrollo agrícola y el progreso del comercio se hallan estrechamente unidos. Además, aunque nosotros pensemos que como la tierra era la base de todo en la Edad Media será, por tanto, la revolución rural la base del desarrollo general, otros historiadores, siguiendo sobre todo a Henri Pirenne, han visto en la renovación del comercio el motor del desarrollo de la cristiandad. La recuperación del comercio, al margen de las causas por las que se explica, puede remontarse a más allá de mediados del siglo XI y algunos de sus principales antecedentes aparecen ya hacia 1060, pero van a precisarse y a desarrollarse al final del siglo XII. Se trata en primer lugar de un comercio de un amplio radio de acción. Se desplaza a lo largo de unos ejes que unen los puntos extremos de la cristiandad entre sí, desde York a Roma, a través del Valle del Ródano o por el Rin y los pasos de los Alpes, desde Italia septentrional o Flandes a Santiago de Compostela, de Flandes a Bergen, Gotland y Novgorod, o que, desde la cristiandad o a través de ella, llegan a los grandes centros musulmanes y bizantinos, la ruta de Córdoba-Kiev a través del Valle del Ródano, Verdún, Maguncia, Ratisbona, Praga, Cracovia y Przemyśl, la ruta del Danubio desde Ratisbona a Constantinopla, las rutas mediterráneas desde Barcelona, por Narbona, Génova, Pisa, Amalfi y Venecia, hacia Constantinopla, Túnez, Alejandría y Tiro. Estas rutas continúan, como en la Alta Edad Media, usando las grandes vías fluviales, pero a favor del desarrollo de los transportes terrestres, las grandes carretas desempeñan su papel al lado del acarreo, asegurado sobre todo por las mulas, y marítimos, hacia 1200 aparecen la brújula y el timón de codaste, mientras que aumentan los tonelajes con los galerines italianos y los cogen hanseáticos, manifiestan también la renovación de las rutas terrestres y marítimas. Los cruzados, a partir de 1095, no crearán nuevas rutas, sino que utilizarán aquellas creadas por el comercio. Los grandes centros comerciales se encuentran siempre en las dos extremidades del eje que une el Mar del Norte con la península italiana. Al sur, junto a Venecia, que sigue dirigiéndose especialmente a Bizancio y obteniendo de ello extraordinarios beneficios. En 1082 una bula dorada de Alejo Comneno liberaba a los comerciantes venecianos de toda tasa comercial en todo el imperio bizantino, y Amalfi, tanto Pisa como Génova no dejan de desarrollar su actividad. Pisa y Génova, que con mucha frecuencia se enfrentaban como rivales, se alían en cambio, en 1087, para ir a tomar y saquear Maggia, donde se apoderan de un abundante botín. En 1114, los pisanos saquean Ibiza y Mallorca y se instalan en Cerdeña y Córcega.
En la primera mitad del siglo XII, Pisa es la mayor potencia del Mediterráneo occidental y las ganancias obtenidas de sus botines y de su comercio le permiten alzar la primera gran obra urbana de la cristiandad, la catedral a partir de 1063, el baptisterio a partir de 1153 y el campanil a partir de 1174. Pero Génova, en el curso del siglo XII, se prepara para superarla. Entre 1101 y 1110 una serie de expediciones victoriosas proporcionan a los genoveses barrios en Tortosa, Acre, Gibelotte, Trípoli, Sidón, Beirut y Mamistra. Pronto dirigen sus incursiones hacia el Mediterráneo occidental, Bujía, 1136 Almería, 1146 Tortosa, 1148, dejando a un lado a Pisa. En 1155 obtienen por fin, después de Venecia y Pisa, un barrio en Constantinopla. En el norte, los normandos y los frisones han perdido la iniciativa, porque los flamencos y los alemanes le reemplazan y superan. Brujas se desarrolla rápidamente desde el momento en que, en el siglo XI, se traza un canal que une la ciudad con el estuario del Zuin. Se acerca también al país mosano hacia el que convergen, formando una estrella en torno, las grandes rutas citadas más arriba. Más hacia el este se vislumbra el auge de las ciudades alemanas. Los mercaderes del mundo entero se encuentran en Brema, escribe hacia 1075, no sin exageración, Adán de Brema. Los dos acontecimientos decisivos son, después de la destrucción de Schleswig, que había sustituido a Aitabu, en 1156, la fundación definitiva de Lübeck en 1138-1159 y, en 1161, bajo la égida de Enrique el León, la constitución de la Comunidad de los Mercaderes Alemanes que frecuentan Gotland, Universi Mercatores Imperii y Romani Gollandian Frequentantes, núcleo de la ANSA. Una colonia sedentaria de mercaderes se estableció poco después en Visby, mientras que la nueva comunidad dominaba con rapidez el gran mercado ruso de Novgorod. En 1189 el príncipe Jaroslav asegura mediante un tratado de comercio ventajas exorbitantes a los alemanes y a los gotlandeses. Por lo que se refiere a las mercancías, el comercio de los siglos XI y XII conservó algunos rasgos del comercio anterior. Los productos de lujo ocupaban un lugar predominante, especias, pieles. Pero los tejidos de valor, sedas para la importación y paños para la exportación, alcanzaban cantidades cada vez mayores. Desde el siglo XII no solo Flandes, sino toda la Europa noroccidental, Inglaterra, Francia septentrional y nordoriental desde Normandía a la Champaña, los Países Bajos, los países mosanos y bajorrenanos, exportaba los bellos paños o paños tintados, panni pulti, panni colorati, hacia la zona mediterránea y hacia Alemania, Escandinavia, Rusia y los países del Danubio. Y las mercancías poderosas en cualquier sentido comenzaron a ocupar una parte cada vez mayor del tráfico. Productos de primera necesidad, como la sal o el alumbre, importado por los genoveses de Focea y utilizado como mordiente en la tintura de los paños, maderas, hierros, armas e incluso, ocasionalmente y siempre en periodo de hambre, como lo confirma Gualberto de Brujas para Flandes a comienzos del siglo XII, cereales. Por último, el comercio de esclavos, también en cualquier sentido, a pesar de que no fue la actividad comercial más lucrativa, continuó enriqueciendo a los mercaderes judíos y cristianos, por ejemplo, en Praga y en Venecia. La llamada del comercio fue tal que supuso a veces una tendencia a la especialización agrícola de determinadas regiones, concretamente aquellas que se hallaban próximas a zonas fluviales o marítimas. Así ocurrió con el clasto o pastel en Cataluña y Aragón, en la Alemania media y sobre todo en Picardía es lo que sucedió sobre todo con el vino. Verdaderos viñedos para la exportación se formaron en los valles del Mosels y del Rin, en el oeste de Francia, hacia Inglaterra y el Mar del Norte, por Burdeos y La Rochelle. De ellos surge una legislación comercial marítima.
A finales del siglo XII los juicios relativos a los buques que transportaban vino se ponen por escrito en Oleron, escala para el comercio del vino. Los rols d'Oleron fueron traducidos inmediatamente al flamenco en Damme, antepuerto de Brujas, y de allí se difundieron por Inglaterra y el Báltico bajo el nombre de Wisbischeseret. Junto a los grandes puertos de exportación e importación había algunos grandes mercados temporales que comenzaban a desempeñar un gran papel, las ferias. Las principales se establecían en la zona de contacto entre el comercio mediterráneo y el comercio nórdico, Flandes y la Champaña. Las ferias de Champaña, aún más que las ferias flamencas, desempeñaron desde fines del siglo XII un papel internacional. Dotadas por los condes de Champaña de privilegios que aseguraban la protección de los mercaderes, las mercancías y las transacciones, se celebraban una o dos veces al año en 4 lugares sucesivamente, Bar-sur-Aube, Troyes, Lagny y Provins. De hecho, constituían un mercado permanente donde no solo se vendían e intercambiaban los productos del gran comercio, paños y especias particularmente, sino donde, además, se regulaba toda una serie de operaciones de cambio y crédito. En efecto, el último aspecto del desarrollo comercial es el auge de la economía monetaria y de las operaciones de cambio y crédito. Pero, en este aspecto, lo que debe ser resaltado es el carácter todavía arcaico y limitado del gran comercio más que su progreso real. Indudablemente, la acuñación y la circulación monetaria aumentan. Pero la parcelación de la acuñación, la diversidad de tipos de monedas y las limitaciones de su área de difusión muestran que todavía no se puede hablar de Weltwirtschaft, economía mundial, a finales del siglo XII. Las pequeñas piezas de plata que acuñan casi cada ciudad o cada señor, por usurpación u otorgación del poder real, no tienen ni los mismos tipos ni la misma ley. Algunas tienen un área de circulación y una reputación mayores que otras, por ejemplo, los dineros torneses, los parisis, los de Provins, los de Colonia y los que Conrado III permite acuñar a los pisanos en el año 1129, concurso válido para toda Italia. Pero la fragmentación monetaria sigue siendo considerable. El cambio directo es la principal operación monetaria. Se realiza en determinadas ciudades y determinadas ferias sobre unos bancos, y los mercaderes especializados que lo practican toman el nombre de banqueros, como los trapecita y de la antigüedad griega. A partir de 1180 se extiende en Génova el nombre de Bancherius, y Génova es precisamente uno de los más importantes centros de banca. Las operaciones de crédito siguen siendo limitadas y sencillas. No tanto por las prohibiciones eclesiásticas, la Iglesia ve oficialmente en casi todas las operaciones de crédito una forma de préstamo con interés, y por tanto de usura, pero es fácil eludir estas prohibiciones y, en la mayor parte de los casos, las autoridades eclesiásticas cierran los ojos con gran facilidad, ya que ellas son las primeras en quebrantarlas, como por la poca importancia de las operaciones financieras y el carácter rudimentario de las técnicas de crédito. Los judíos, como banqueros, hacen valer su influencia. El préstamo clásico para el consumo está por lo general a cargo de judíos y de establecimientos monásticos que, con sus tesoros en monedas o en piezas de orfebrería, son los más aptos para proporcionar rápidamente importantes sumas. En el año 1096 las iglesias de la diócesis de Lieja proporcionan al obispo Odberto el dinero necesario para la compra de los castillos de Bouillon y de Couvin. Hay numerosos textos que nos muestran a los monasterios y las iglesias en época de hambre empeñando o fundiendo sus tesoros para proporcionar víveres a los monjes, a la familia del monasterio y a los pobres que él mantiene. En 1197 un monje alemán se encuentra con otro que camina a gran velocidad. Habiéndole preguntado que hacia dónde corría, me respondió, a cambiar. Antes de la cosecha nos vimos obligados, para alimentar a los pobres, a matar nuestro rebaño y a empeñar nuestros cálices y nuestros libros.
y he aquí que el Señor acaba de enviarnos a un hombre que nos ha dado una cantidad de oro que cubre ambas necesidades. Por eso voy a cambiarlo por dinero, para poder rescatar lo empeñado y reponer nuestros rebaños. Por lo general, los establecimientos eclesiásticos prestaban los fondos necesarios a cambio de una hipoteca sobre la tierra, de la que tomaban las rentas mientras esperaban el reembolso íntegro. Era el sistema llamado de mortgage, inamortizable. El mortgage, que no era exactamente un interés y que, por tanto, no se consideraba como una forma de usura, fue, sin embargo, prohibido por la Iglesia, lo que no impidió que su práctica continuara manteniéndose hasta que cayó en desuso cuando fue reemplazado por nuevas formas de crédito, como, por ejemplo, la conmenda, llamado colleganza en Venecia y sociclar maris en Génova, que se extendió en el siglo XII por los puertos mediterráneos. Consistía en un contrato que asociaba a un individuo que aportaba su capital y a un empleado, un mercader o un capitán de navío, que aportaba su trabajo y se ofrecía para hacer rentable el capital prestado marchando a comerciar al extranjero. Los dos contratantes se repartían el beneficio eventual, por lo general en razón de 3/4 partes para el que había aportado el capital y 1/4 para el prestatario. La proporción podía variar, y otros tipos de contrato, compagnia o societas terrae, para el comercio terrestre, podían unir a un capitalista y a un trabajador, o a los asociados, con participaciones financieras desiguales. He aquí un ejemplo de contrato, concluido en Génova el 29 de septiembre de 1163. Son testigos, Simone Bucuccio, Ogerio Peloso, Rivaldo di Sauro y Genoardo Tosca. Stabile y Ansaldo Gerraton han formado una societas en la cual, según sus declaraciones, Stabile ha aportado una contribución de 88 liras y Ansaldo 44 liras. Ansaldo lleva este capital para hacerlo rentable a Túnez o a todas aquellas partes a donde debe ir el buque que tomará, a saber, el buque de Valdizzobe Grasso y de Girardo. A su regreso, depositará los beneficios en manos de Stabile o de su representante, para el reparto. Deducción hecha del capital, ellos dividirán los beneficios por la mitad. Hecho en la Casa del Capítulo, el 29 de septiembre de 1163. Además, Stabile da a Ansaldo la autorización de enviar a Génova este dinero, para el buque que desee. En Génova, a finales del siglo XII, surgen otros tipos de operaciones. Ciertas agrupaciones de acreedores, los compere, se hacen otorgar de la comuna, por venta anticipada, la percepción de determinados impuestos de los que obtienen beneficio sin quebrantar las leyes de la Iglesia. Una nueva forma de préstamo marítimo implica cláusulas referentes al riesgo en el mar, que son en realidad la forma más antigua de seguro, y estipula a veces que el reembolso se haga en otro lugar y con otra moneda, lo que permite crédito y transferencia de fondos y esboza el esquema de la letra de cambio. Estas son las más refinadas técnicas comerciales de finales del siglo XII, elaboradas por la ciudad más avanzada en ese campo. Página 52.